Muy bien. Eh, Buenas noches. Estoy grabando este videíto sobre uno de los temas muy importantes sobre la forma de la Tierra, ¿ya? Geografía, la forma de la Tierra. Y dentro de esto nosotros encontramos un, un informe aquí de historia de History Channel, como vemos aquí, perdón, de National Geographic. Nos dice así, una invención del siglo XVIII. ¿Cuál fue una invención del siglo XVIII sobre la forma de la Tierra? El terraplanismo en la Edad Media. Es decir, eso de que en la Edad Media se sostenía que la Tierra era plana es una invención del siglo XIX, ¿no? Perdón, del siglo XIX, es decir, de 1800. Y esa es una cosa súper importante, ¿ya? Súper importante. Ahí el día de ayer, por ejemplo, estaba comentándolo con algunos alumnos, una nueva academia que estoy participando, y pues una alumna dice, he vivido 15 años engañada, así, dice, ¿no? Me habían enseñado todo el tiempo, en los profesores de historia y quizá también de geografía, pues que la Tierra era plana en la Edad Media, era la argumentación, ¿no? Pero no, aquí esto ya es una cosa que se está sabiendo, que se está popularizando, ya está en la web, ¿ya? Y hay que nosotros entonces difundirlo. Como profesor de geografía, esto es parte de la intersección con la historia. Entonces, lo que se llama geografía histórica. Y claro, es también geografía astronómica, hablar de la forma de la Tierra, hablar de la geología, ¿no? Hablar de todo este conjunto de cosas, ¿no? De la geografía física, hablar de la geósfera, la esfera de la Tierra, hablar de la cartografía y de las líneas imaginarias. Todo eso va en este conglomerado, ¿ya? Entonces, hay una discusión con mis colegas de historia y por eso, pues, los alumnos dicen, no, caramba, he vivido engañado. Y pues sí, engañan a los profesores de historia en las universidades. Y yo ya tengo un video al respecto de Diego Thompson, ¿no? El fundador de los evangélicos en el Perú, que lo trae el general San Martín, 1822, y justamente ese fue el plan. El plan fue destruir la educación, destruir los libros y malinformar a las personas, como le llaman leyenda negra. Hago este aporte, me parece fundamental, porque dentro también de los profesores de geografía, dentro de los libros de geografía, se dice pues que la Edad Media se había vuelto a la tierra plana. Así está en los libros, está enseñándose así a los alumnos y es falso. Como repito, se nos engaña a los profesores en las universidades y esto inicia con 1822 con la falsa independencia, ¿no? Eso también es algo que vamos tocando con los alumnos y es un tema de discusión. Los profesores de historia, algunos son abiertos de pensamiento, otros se cierran, ¿no? Porque siempre han enseñado eso, están recontraconvencidos y las personas muchas veces somos difíciles de cambiar nuestra manera de pensar. Y peor si estamos ideologizados, porque en el Perú también se ideologizan los alumnos, se le siembra pues odio a la Iglesia Católica, odio a la Edad Media, odio a España. Y claro, cuando vienen estas versiones de odio a España y a la Iglesia Católica, pues justamente es Diego Thompson, el británico protestante, enemigo de todo español católico, ya que los peruanos éramos españoles. Y luego vamos a volver eso sobre la ley de Indias, otro tema para analizar sobre las razas, como le llaman, o las etnias en la geografía etnográfica, sobre si había muchos esclavos o pocos esclavos y si todos los negros eran esclavos, cosas por el estilo. Vamos a analizarlo también en la demografía. Es una zona entonces de conflicto y pertenece a la geografía histórica, ¿no? Donde se intersecta la geografía con la historia, la geografía histórica.
Pero muchos no saben que existe geografía histórica, ¿no? La mayor parte de las personas creen que geografía solamente es ríos y lagos y nada más, o sea, la geografía inerte o geografía física o geofísica. Pero la geografía es una ciencia mucho más amplia. ¿Ya? Justamente yo tengo problemas con los dueños de academias, con los colegas de historia, con los profesores de otros cursos. No, tengo colegas que incluso me dicen, ¿no? Profesor, pero usted enseña geografía, ¿por qué enseña esas cosas? ¿No? Si usted enseña ciencias, ¿usted por qué enseña esas cosas? Como para ver que estamos recontra ideologizados. Desde el colegio, las academias que hay en el Perú, las universidades, se daña la mente de las personas con mentiras. Y aquí lo tenemos bien claro, la National Geographic. Ya dice así, ¿no? Temas, la Edad Media, el terraplanismo es el título general en la Edad Media, una invención, una mentira del siglo XIX. Y vamos a darnos cuenta quién está detrás, quién está detrás de estas invenciones. Pues está la masonería, ¿ya? Los masones que se hacen pasar como un movimiento bueno, nos damos cuenta que en realidad le ha hecho mucho daño al mundo entero, al Perú, ¿ya? Por si acaso. Y eso es una cuestión de historia, no es una cuestión de interpretación, es una cuestión de hechos históricos que poco a poco tenemos que ir profundizando, ¿no? Entonces dice así, terraplanismo en la Edad Media. Dice, la creencia de que la cristiandad, ojo, estoy haciendo un juicio histórico, la creencia de que la cristiandad medieval mantuvo, ¿no? La creencia, porque se cree, no, no es un fundamento histórico, es decir, no es una ciencia histórica la que se está enseñando, sino se está enseñando creencias y en realidad son engaños más que creencias. Dice, la creencia de que la cristiandad medieval mantuvo ideas tan anticientíficas. Y eso es lo que se enseña el día de hoy. La iglesia por un lado, la ciencia por el otro. ¿Cuántos colegas de filosofía escucho decir esas cosas que les han enseñado desde las academias? Y repito, todo esto viene desde 1822, nuestro enemigo James Thompson o Diego Thompson. Entonces dice, desde ahí empieza la historia. Entonces dice, la creencia de que la cristiandad medieval mantuvo ideas tan anticientíficas, o sea, la religión en contra de la ciencia en contra de la religión, ¿no? La religión en contra de la ciencia, como de que la Tierra es plana, surgió esa creencia de que en la Edad Media se enseñaba eso, se creía eso, surgió en el siglo XIX, 1800, y no tiene base histórica. Sin embargo, así te enseñan en la universidad los historiadores puros, los geógrafos, así enseñan. Ya, nos damos cuenta entonces que estamos viviendo en una gran mentira. Ahí dice, ¿no? Edad Media, historia del cristianismo, ¿no? Son subtemas, ¿no? Edad Media, historia del cristianismo. Y aquí nos pone la National Geographic esta imagen a color, nos dice un grabado de 1888, ya el siglo XIX, que muestra un supuesto misionero cristiano asomándose más allá del límite del planeta Tierra, hasta con mayúscula. Representada como una superficie plana, representada, dice la Tierra, como una superficie plana, cubierta por la bóveda celeste, nos dice aquí, en la foto, como presenta ahí en el álbum. ¿Ve? 1888. Claro, es de 1800. Y entonces empiezan a hacer grabados que no corresponden, ¿ya? Para mentalizar, pues, en el error. Vamos a darnos cuenta que ¿quiénes están detrás? Los ingleses, los que supuestamente los independizaron, ¿no? Porque San Martín y Bolívar trajeron ingleses en su ejército para independizarnos, ¿no? Qué chistoso. En nuestro más grande ladrón de la historia, el Imperio Británico, que venía con sus piratas y corsarios a las costas del Perú virreinal, luego manda a su ejército, ya que España jamás trajo ejército a América, pero el Imperio Británico sí mandó su ejército para liberarnos. ¿Liberarnos de qué?
si no éramos esclavos por ley de Indias? Y ese es un conflicto que los historiadores y los alumnos se terminan totalmente confundidos. ¿Qué marco, profesor, en mi examen de admisión San Marcos? ¿Qué marco? ¿Lo que me dice usted o lo que me dice el profesor de historia? ¿No? Es un problema, ¿no? Cuando mis colegas no están informados, y espero que mediante este videíto también se informen, profundicen, ¿ya? Me doy cuenta que la calidad, pues, de historia que estamos enseñando no es ciencia histórica, sino enseñan creencias. Entonces dice así, actualizado al 27 de marzo del 2020, está hoy el 11 de noviembre del año 2022, ¿ya? Es poco tiempo, ya, este informe, de acá de la National Geographic. Lo que pasa es que ya se sabe mediante otras investigaciones que esto se va haciendo público y entonces hay verdades que ya no se pueden ocultar. Felizmente, ya el mundo académico se está ampliando, aunque conocemos que en el Perú los mismos profesores no son asiduos a la lectura. Bueno, entonces estoy publicando este videito, ojalá que de alguna manera sirva. Entonces nos dice, y bueno, y también lo publico para mis alumnos, que son algunos seguidores del canal, otros que los invito para que puedan investigar, profundizar, y hay alumnos que tienen ese espíritu, son pocos, pero hay. Y entonces para que tenga una base también documentaria. Dice así, en 1919 los estudiantes de Estados Unidos podían leer esto en los libros de historia. Dos puntos. ¿Qué podían leer? En la época de Colón, ojo, estamos hablando de 1919, los estudiantes de Estados Unidos. Y estaban hablando de Colón. Bueno, Colón es propiamente el territorio de España, ¿no? Todo lo que descubre Colón va a ser para el territorio fundamentalmente de España. Mientras Estados Unidos, el país es del Imperio Británico, ellos tenían pues otros personajes, ¿no? Que no es Colón. Pero dice aquí, en 1919 los estudiantes de Estados Unidos ya los estafaban, podían leer esto en su libro de historia. Como nos damos cuenta que los engaños en el curso de historia es antiguo. Este daño viene de hace mucho tiempo. ¿Y cuál es el resultado? Odio a la Iglesia Católica, odio a España, que es lo que hoy día tenemos en general, ¿no? Entonces dice, en la época de Colón, la gente pensaba que la Tierra era plana. Eso se leía en los libros ya de historia, que se supone eran de historia, pero no era de historia, era de desinformación, era un medio de propaganda anticatólica, antiespañola, que hoy día es lo que prima, ¿no? Y cualquier alumno dice así, no, odio España y odio la Iglesia Católica también. Dice, no, la gente pensaba que la Tierra era plana y que el Océano Atlántico estaba habitado por monstruos tan grandes que podían devorar una nave entera. Y sigue todavía el entrecomillado. ¿Qué leían? ¿Cómo los estafaban en los libros de historia? Los estadounidenses, los que gobernaban Estados Unidos. Los que gobernaban Estados Unidos hacían propaganda contra España y contra la Iglesia Católica. Lógico, son británicos, protestantes. Sus enemigos para ellos era pues la España católica. Y entonces por eso, cuando ellos se adueñaron, los protestantes masones se adueñaron de América, entonces por eso empezaron a destruirla culturalmente. Este es un ataque cultural que hoy día puede ser denominado como leyenda negra. Y dice así, Colón tuvo que combatir estas creencias, pues estaba seguro de que la Tierra era una esfera. Eso estaba ensuciando la mente de los estudiantes de Estados Unidos. Es decir, ya el Estado norteamericano, claramente masón, eso es su historia, no es que esté difamando a los masones, eso es historia, ¿no? Los presidentes de Estados Unidos casi todos han sido masones y en la actualidad muchos se glorían de decir eso, pero la verdad sea la luz, la mentira tiene patas cortas y siempre pues cae en la cara. Entonces, sí, si se creía, si se quería inculcar la idea de que la Edad Media
fue una época de atraso cultural y de superstición, si se quería inculcar, que fue lo que se logró hasta el día de hoy, eso tengo en mis alumnos. La idea de que la Edad Media fue una época de atraso cultural y está en todos los libros. Yo, por ejemplo, tengo aquí un libro publicado por la editorial Lumbreras, ¿no? Relacionado con las academias Aduni, un libro de mucha información, pero que si tú te pones a leer es un ataque directo a la Edad Media, a la Iglesia Católica. ¿Ya? Ahí está. Entonces, no son cuentos. Si se quería inculcar, ¿no? Por eso que los alumnos hasta se pelean conmigo y me denuncian con los dueños de las academias. El profesor está hablando cosas que no son, está contradiciendo el profesor de historia y me botan de las academias y me hacen, así eso ocurre. Es decir, estamos en una guerra cultural, estamos en una guerra, ¿ya? Y el propio alumnado, ¿no? Ataca y los propios dueños prefieren el dinero antes que otra cosa. Y es que también ellos los han ideologizado. Entonces, los mismos dueños de las academias creen que yo estoy hablando tonterías. Y aquí lo muestro entonces, lo dice la propia National Geographic. Si se quería inculcar, ¿no? Esto repito, la National Geographic, no vamos a decir que es pro-católica, pro-española, sino es que es tanto que en el mundo del conocimiento esto se está haciendo conocido que ya no se puede ocultar. Hasta ellos tienen que decirlo. Entonces dice, si se quería inculcar la idea de que la Edad Media fue una época de atraso cultural y de superstición, como está en este libro de Lumbreras, claramente socialista, dice, y que solo llegó a su fin con los héroes de la modernidad, no se podía haber encontrado, dice, un ejemplo mejor, ¿no? Si se quería inculcar la idea de que la Edad Media fue una época de atraso cultural y de superstición, que solo llegó a su fin con los héroes de la modernidad, no se podía haber encontrado un ejemplo mejor, como el de la redondez de la Tierra, la forma plana de la Tierra. Y lo cierto es que ha seguido circulando y sigue en los libros, en las universidades. En la década de 1980, hace poco, y aún se encontraba en los libros de texto de Estados Unidos norteamericanos y una obra divulgativa, 1980, es decir, mi generación, y una, ¿no? Los que nacimos en esa época. Dice, y una obra divulgativa de Daniel Borstein, si así se puede leer, muy leída en esos mismos años, Los Descubridores, dedicaba todo un capítulo al retorno de la Tierra plana en la Edad Media. Estamos hablando de 1919 y sigue 1980. ¿Cuántas décadas? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos niños, ¿no? Malogrados por estas eh, inculcaciones de los masones, de los protestantes. Y dice así, hoy sabemos que nada de esto es cierto. Hoy sabemos, se ha sabido por mucho tiempo, sino que se ha ocultado la información. La masonería se metió a la cúpula de las universidades y que hizo su método lancasteriano, votar a los profesores, colocar alumnos a su antojo, destruyó la educación. Entonces, hoy sabemos que nada de esto es cierto. No, lo que pasa es que ya no lo puedes negar. No es que hoy sabemos. En la Edad Media se sabía perfectamente que la Tierra era una esfera. ¿Está? Se sabía perfectamente que era una esfera. Y si Colón tuvo muchos opositores a su viaje, ninguno lo fue por creer que la Tierra era plana. Si la tierra plana es un mito, también lo es que en la Edad Media se creyera en esa idea. Se creía en eso. Entonces, como dicen mis alumnos, profesores vive engañado y otros me denuncian. Por eso está hablando tonterías. La pregunta que entonces se plantea es cuándo y cómo surgió esa falsa idea. Ahí está el asunto. ¿Dónde, cuándo, con quién surge esa falsa idea sobre la Edad Media que todavía hoy lo veo mis colegas que con odio hablan contra la Iglesia Católica, con odio hablan contra España? Terrible, un daño al alma de mis colegas.
Entonces, aquí está. Lo repite aquí. En 1919, los estudiantes de Estados Unidos podían leer en su libro de historia que en la época de Colón, ¿no? La gente pensaba que la Tierra era plana. Y eso es falso. Dice, legado de Grecia, el legado del imperio de lo que es la cultura griega. Es sabido que en la antigüedad no había dudas sobre la esfericidad de la Tierra. No había dudas, dice así. Ya en el siglo IV se rechazaba la idea de una Tierra plana, basándose pruebas 8, cuarto antes de Cristo, la época de Aristóteles. Justamente ahí encontramos a Aristóteles, acá está Aristóteles. Dice, se rechazaba la idea de que la Tierra plana, de una Tierra plana, basándose en pruebas empíricas, como el hecho de que el firmamento cambiase y apareciesen nuevas estrellas a medida que el hombre se desplazaba sobre su superficie. Es decir, lo que se decía para afirmar la redondez de la Tierra. A medida que uno va pasando por diversos lugares, van desapareciendo unas estrellas y apareciendo otras, dando entonces la idea de la curvatura, ¿no? Que la curvatura de la Tierra no te permite ver ciertas regiones del cielo, o sea, de las estrellas, y a medida que va dando vueltas, vas viendo otras estrellas que no podías ver, ¿ya? Así eso te da la idea de esfericidad. Claro, los navegantes se dan cuenta con también cierta facilidad de esa manera. Entonces, eh, en la Edad Media, Aristóteles fue una autoridad incuestionable. Ojo, en la Edad Media, Aristóteles fue una autoridad incuestionable. ¿Y qué decía Aristóteles? Que la Tierra era redonda. Así lo dicen los libros de geografía también. Aristóteles comprobó la redondez de la Tierra. Y bueno, Aristóteles era una autoridad incuestionable en la Edad Media. Y los griegos utilizaban pues métodos, ¿no? Como estamos diciendo, de la navegación, instrumentos inclusive antiguos como la sextante. Entonces no dice, no como la sextante, dice, fue una autoridad incuestionable. Claro, por ejemplo, San Agustín de Hipona. ¿Quién era San Agustín de Hipona? Primero, antes de ser santo, era parte del Imperio Romano. Era un hombre muy, pero muy preparado, muy culto que escuchando las prédicas de San Ambrosio de Milán, se da cuenta que San Ambrosio de Milán era más culto que él. Se queda asombrado de la maravilla del obispo de Milán, San Ambrosio de Milán. Escucha el cristianismo, escucha la prédica, escucha lo maravilloso que es el evangelio, el cristianismo. Y a San Ambrosio de Milán lo utilizaba, lo enseñaba como con filosofía, porque la teología tiene como base la filosofía. Y este gran filósofo, San Agustín, queda atrapado por la belleza del mensaje cristiano. Y no estamos hablando de creencia, estamos hablando de filosofía. La teología tiene como base la filosofía. Por eso se dice la filosofía es la base, la esclava de la teología. No se puede ser eh, teólogo sin primero ser filósofo. Lo mínimo, lo básico, lo fundamental es el filósofo. Si no eres filósofo, no puedes ser teólogo. Hoy día los filósofos, ¿no? Lamentablemente dicen cosas que no son. Pero bueno, esa es la ignorancia de mis colegas, ¿no? No les culpo, así es el sistema, los ha malogrado. Entonces dice, ¿no? Eh, Aristóteles era una autoridad incuestionable, ¿no? San Agustín estudió a Aristóteles. Toda la Edad Media se enseñó a Aristóteles. Al igual que el geógrafo Ptolomeo, Claudio Ptolomeo, su seguidor de Aristóteles. Y ambos mantenían que la Tierra era esférica. Y eso se enseñaba en toda la Edad Media. Por ello, autores cristianos como San Agustín, el siglo IV, Isidoro de Sevilla y Beda el Venerable en el siglo VII y Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino, San Isidoro de Sevilla, San Beda el Venerable, San Agustín, Santo Tomás de Aquino, ¿ya? Estamos hablando, fíjate, del siglo V, San Agustín de Hipona, del siglo VII, del siglo XIII, Santo Tomás de Aquino, afirmaron sin lugar a dudas que la Tierra era una esfera, sin lugar a dudas. Aristóteles era la autoridad.
Claro, Santo Tomás de Aquino mejoró ciertas cosas de Aristóteles, ¿no? Y de ahí sí, Aristóteles. Es cierto que algunos autores se apartaron de esa línea. Es cierto, dice, que algunos autores. A principio del siglo IV, el romano Lactancio se burlaba de la creencia de las antípodas, porque en ese tiempo no se había ido tampoco a las antípodas, ¿no? Aristóteles decía, deben haber las antípodas, deben existir, pero nadie nunca había ido tampoco. Entonces dice, los habitantes del hemisferio sur, ¿no? Se creía en antípodas, habitantes de un hemisferio que nunca habían conocido. Sería como imaginar, dice, a gente que camina con los pies en el aire y la cabeza debajo. Y señores, si uno se mete en el pensamiento de la época, es fácilmente comprensible esa duda, ¿no? Como por decir, si la Tierra es una esfera, una persona está aquí y la otra persona, ¿cómo está? Está así. Y una época donde no se comprende la gravedad, como hoy día lo entendemos, esta persona, ¿por qué no se cae? Y esta persona, ¿por qué está así? Aunque ya Aristóteles decía, todo cae hacia un centro común y decía entonces la Tierra es una esfera, pero hay personas que no necesariamente tienen el conocimiento físico o determinada, ¿no?, inclinación o de determinado convencimiento, y entonces cualquiera se pregunta, de verdad. Yo cuando le digo a mis alumnos, también digo, ¿qué pasa? ¿Cómo es esto? Le digo, ¿quién está de cabeza? Le digo, ¿quién está de cabeza? Le pregunto, ¿no? Muchacho, ¿quién está de cabeza? El que está abajo, profesor, está de cabeza. Profesor, ¿y por qué no se cae? Son cosas, ¿no? Que si uno no está preparado, etcétera, etcétera, ¿no? Pero dice, son algunos autores, porque siempre hay de todo, ¿no? Dice, a principios del siglo IV, el romano Lactancio, se burlaba de la creencia de las antípodas, los habitantes del hemisferio sur. Sería como imaginar a gente que camina con los pies en el aire y la cabeza debajo. O, entonces, ¿cómo se imaginaba? Se imaginaba que la gente estaba así, ¿no? Los pies en el aire. No comprendía ese personaje. Dice, por su parte, en el siglo sexto, el sirio Cosmas, dice, refutó la cosmología de Ptolomeo. Y es que hay que entender que geografía es geografía histórica, historia de la ciencia, y los personajes se han refutado entre sí. Por ejemplo, en el tiempo de Newton, Newton sobre la forma de la Tierra, y el que le contraponía era un gran físico y descendiente de físicos, el no, el Cassini, sobre la forma de la Tierra. Tenían dos posturas totalmente contrarias y se soluciona midiendo, se mide y se viene al Perú a hacer la medición. En 1700, ¿no? El tiempo en el que estaba, pues, Newton, cuando el Perú todavía era el virreinato, 1700. Y entonces dice ahí, ¿no? O en esos tiempos, ¿no? En esos tiempos. Entonces, lo que quiero decir es que los físicos no es que todo el tiempo han estado de acuerdo si todos dicen lo mismo, ¿no? Por si acaso, hay que saber historia de la ciencia. Entonces nos dice, por su parte, en el siglo sexto, el sirio Cosmas refutó la cosmología de Ptolomeo a partir de una interpretación literal de la Biblia, a partir de una interpretación literal de la Biblia. Pero recordemos que el que nos enseña a interpretar la Biblia con los estándares que tenemos, inclusive el día de hoy, es Santo Tomás de Aquino. Santo Tomás de Aquino nos enseña a interpretar la Biblia, ¿ya? ¿Cómo se interpreta la Biblia? Y bueno, en este caso, Cosmas, ¿no? Tiene un punto de vista particular, ¿no? A partir de una interpretación literal de la Biblia, según la cual la tierra no solo era plana, sino que tenía la forma rectangular del tabernáculo. Era su interpretación literal, dice él. Dice este texto que albergaba el arca de la alianza de los israelitas en tiempo de Moisés. Sin embargo, estos fueron planteamientos aislados y no ejercieron gran influencia en su época, sobre todo en el de Cosmas, un autor que cayó enseguida en un completo olvido. Su obra escrita en griego no fue traducida al latín hasta el siglo XVIII, hasta 1700, siglo XVIII. Y ahí está.
Nos dice una foto en los siglos 16 y 17, los geógrafos y astrónomos repudiaron muchas ideas heredadas, dice, de la Edad Media. En los siglos 16 y 17, es decir, 1500 y 1600, los geógrafos y astrónomos repudiaron muchas ideas heredadas de la Edad Media, dice, para construir una nueva visión del mundo, del Renacimiento. Sin embargo, el centro de la polémica fue la localización de la Tierra en el universo, pero no la tesis de la Tierra plana. Y claro, la localización de la Tierra en el universo, si estamos al centro o el Sol está al centro, porque se sabía de la postura de Aristarco, pero ¿cuál era la falencia de Aristarco? ¿No? Eso es geografía astronómica. Aristarco tenía su falencia y eso continúa con Copérnico y continúa con Galileo, las mismas falencias, ¿ya? Por las cuales el sistema de poner el Sol más o menos al centro o heliocéntrico no era tan preciso y por eso el geocéntrico era más preciso. Entonces dice, sin embargo, el centro de la polémica fue la localización de la Tierra en el universo, pero no la tesis de la Tierra plana, ese no era. Dice, que nadie defendía, tampoco la iglesia. De hecho, Galileo fue acusado de herejía por sostener que la Tierra se mueve alrededor del Sol, negando así el sistema de Ptolomeo, o sea, de los griegos, no de la Biblia, o sea, es de Ptolomeo, ¿ya? Esto inicia con Ptolomeo, con Aristóteles, es decir, le dice la doctrina oficial de la Iglesia, ¿no? En ese tiempo, ¿no? La interpretación y la ciencia iban de la mano. Entonces, ¿qué podemos pensar? Y pruebas contrarias no habían, ni siquiera Galileo tenía pruebas de que el Sol estaba totalmente al centro, no, o estaba al centro, no tenía las pruebas necesarias. Para eso Galileo tenía que comprobar la rotación de la Tierra y Galileo no tenía prueba de la rotación de la Tierra, ¿no? Inclusive encontramos un video de un profesor de física de partículas, el profesor Javier Santolaya, en su canal Datium Blog, que dice con total claridad, dice, ¿no? La iglesia tenía razón en el juicio a Galileo. Así lo dice, ¿eh? La iglesia tenía razón en el juicio a Galileo. Así lo encuentras tú en el canal de YouTube del doctor Javier Santolaya, físico de partículas. Claro, que el doctor Javier Santolaya, como todos casi en este planeta, han sido pues ensuciados su mente, su cerebrito, con el odio a la propia España, siendo el español, aunque no se dé cuenta, y en contra de la Iglesia Católica, ya que ha aprendido leyendas negras, ¿no? Que espero que el doctor Javier se vaya documentando un poquito mejor. Como todo, ¿no? De él hemos aprendido también muchas cosas. Entonces eh, nos dice entonces, no, ya, no se sostenía que la Tierra plana. Nadie defendía eso, ni la Iglesia Católica. Y como repito, Galileo no tenía prueba de, de que, o sea, de que la Tierra no era el centro. Como él no tenía prueba de la redondez perdón, de la rotación de la Tierra, ¿no? Decir que el Sol está al centro significaría demostrar que la Tierra rota y él no tenía pruebas. La prueba de la rotación de la Tierra llegará 200 años después de la muerte de Galileo. Y es ahí donde también se miente sobre Galileo a los alumnos, ¿no? Que la iglesia persiguió a los científicos. Otra de las mentiras. Y que eso repite los profesores de física, profesores de historia, profesores de filosofía y todo el mundo que puede lo repite esas mentiras. Dice, entonces, de hecho, Galileo fue acusado, dice, de sostener la Tierra se mueve alrededor del Sol, negando así el sistema de Claudio Ptolomeo, es decir, la doctrina oficial de la Iglesia, según la cual la Tierra es una esfera inmóvil rodeada por otros cuerpos celestes, esféricos, que giran a su alrededor. Incluso en el siglo XVIII, cuando los filósofos ilustrados acentuaron, o sea, 1700, la época de la ilustración, como se autodenominan, pero en realidad oscurecieron todo. Supuestamente era la época de la razón, pero fue todo lo contrario, fue la época de la barbarie, ¿no? Dice las denuncias, ¿no? Con la Revolución Francesa, ahí está, la barbarie. Cuando los filósofos ilustrados
acentuaron las denuncias de las imposturas supersticiosas. Ahí ya nos damos cuenta, ¿ves? Donde se dan estas mentiras también. Dice, incluso en el siglo XVIII, 1700, cuando los filósofos ilustrados acentuaron las denuncias, y ojo, eran anticatólicos, anticristianos, estos ilustrados, ya, podemos decirle hasta ateos, cuando los filósofos ilustrados acentuaron las denuncias de las imposturas supersticiosas, entre comillas, propias de la Edad Media, dice, nadie incluyó entre ellas la creencia de la Tierra plana. Es decir, ahí todavía no estaba el problema, ni inclusive entre ellos que ya decían ese tipo de ignorancias. Y bueno, aquí presenta la imagen de una foto de Bridgman. No dice Irving, y ahí está el asunto. Irving era muy amigo de George Washington. ¿Y quién era George Washington? El claro presidente, primer masón, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. Claro amigo y jefe, pues, ¿no? Del país, y que ya sabemos que la masonería ejerció total influencia sobre los países en geopolítica de América desde las falsas independencias. Entonces dice así, Irving, ¿no? Y el terraplanismo británico. Dice, ¿no? Esta acusación solo empezó a circular en el siglo XIX, 1800, las falsas independencias, ¿no? El primero en lanzarla con éxito fue el escritor norteamericano Washington Irving, en su biografía de Colón, publicada en 1828. Oh, sí, Independencia del Perú, 1821. Llega Diego Thompson o James Thompson, 1822, y luego siguen con todo este plan, ¿no? Contra nosotros. Tanto es así que los alumnos, cuando uno les comenta que nosotros éramos España y que jamás fuimos esclavizados, no lo pueden creer. Los profesores de historia no saben esto. Te enseñan en la universidad que hemos sido dominados, aplastados, pisoteados, esclavizados por España. Eso cree la gente, totalmente engañados. Entonces nos dice, esta obra de Washington Irving, su biografía de Colón, publicada en 1828, perdón, narró de forma dramática la conferencia de Salamanca. ¿No? En su biografía, publicada en 1828, narró de forma dramática la conferencia de Salamanca, en la que Colón expuso su proyecto de viaje ante los sabios españoles, presididos por Hernando de Talavera, arzobispo de Granada. ¿Ah? Por los sabios españoles presididos por el arzobispo. Como nos damos cuenta, los obispos eran centros de cultura, eran sabios. Y como comprendemos de la época, ser sabio no era barato, no era gratis. Los estudios costaban, como hasta el día de hoy en el Perú lamentablemente es. No hay educación universitaria así tan gratuita y libre, no es, a pesar de que Castillo dijo que iba a hacer algo así. Pues no lo está haciendo. Y entonces, en la que Colón expuso su proyecto de viaje ante sabios españoles, presididos por el arzobispo. ¿Cómo dice entonces que la iglesia católica son ignorantes y no sé qué y no sé cuánto? No, señores, todo lo contrario. Según Irving, los eruditos hispanos, españoles, y él era británico. ¿No? Según Irving era irlandés, o escocés, era escocés. Los eruditos hispanos alegaron la autoridad de la Biblia, ¿no? Según Irving, en su mentira, los eruditos hispanos, o sea, el arzobispo de cabeza, alegaron la autoría de la Biblia para oponerse a Colón, diciendo que la Tierra no era una esfera. Esa es la mentira de Washington Irving. Arguían, está entre comillas, arguían que se dice en los salmos que están los cielos extendidos como un cuero. Esto es como la cubierta de una tienda de campaña. Y añadían que San Pablo comparaba los cielos a un tabernáculo, de donde inferían que debía ésta ser plana. La libre interpretación de la Biblia no está por ahí. ¿No fue el daño que hizo Lutero?
la libre interpretación de la Biblia, y no es esta libre interpretación luterana, ¿no? O al estilo luterano, protestante, que los protestantes defendían ese tipo de cosas, especialmente Martín Lutero, ¿ya? Que le hace mucho daño decir en su propia interpretación lo que la iglesia en su magisterio jamás enseñó. No, que la iglesia católica no quería que la gente lea, que la iglesia católica mantiene a la gente ignorante. No, quien hizo ignorante a las personas fue la libre interpretación de la Biblia. Parece contradictorio, pero lo vemos aquí en la realidad. Entonces, Colón, que era sinceramente cristiano, temió ser acusado, ya, y no, acusado, ya no de error, sino de heterodoxia. Mira, ¿ve? Ese es el engaño de los británicos. Acá está una imagen. En realidad, el biógrafo norteamericano imaginó un choque dialéctico que nunca se produjo. Imaginó lo que nunca se produjo. No se imaginó, mintió. Imaginó un choque dialéctico que nunca se produjo. En esos términos, los miembros de la misión eran plenamente conscientes de que la Tierra era una esfera, ¿no? Un choque dialéctico. Dice, en realidad el biógrafo norteamericano imaginó algo que nunca se produjo. Pero yo si me pongo a imaginarte, no me estoy imaginando, te estoy mintiendo. Bueno, no vamos a juzgar directamente las intenciones, pero sabemos más el trasfondo histórico, económico, político, que nos da un mejor panorama para decir que esta imaginación en geopolítica no fue planificada. Como nos dicen los geopolíticos, en la política todo está manejado. No hay casualidades en la política. Y esto fue utilizado políticamente. Nos dice entonces, los miembros de la comisión eran plenamente conscientes de que la Tierra era una esfera, ¿no? Mientras los miembros de la comisión eran plenamente conscientes de que la Tierra era una esfera. E incluso conocían aproximadamente sus dimensiones. ¿Y cómo? Eratóstenes. Lo que enseñaban los griegos se enseñaba en la Edad Media. Lo único que señalaban era que Asia, el objeto del viaje colombino, estaba demasiado lejos para hacer un viaje sin etapas, o sea, de corrido. Dice, en ningún momento fundamentaron su oposición al viaje en la autoridad de la Biblia. O sea, totalmente mentira. Dice, lo único que señalaban era que ese viaje a Asia estaba demasiado lejos. ¿Y por qué? Entonces, como que Colón afirmaría, ¿ya? Bajo cierta idea, ¿no? De un antecesor suyo, de que, ¿no? Al que le llaman el descubridor intelectual de América, ¿no? Bueno, que la Tierra sería más pequeña y que daría la vuelta, pero ¿qué le dijeron los profesores de la Universidad de Salamanca? Acá está. El libro de Irving dice, tuvo un enorme éxito y la escena de la Junta de Salamanca, estamos hablando de la Universidad de Salamanca, la mejor universidad de España, estamos hablando de una universidad medieval que le mete la Iglesia Católica, ¿no? La hace la Iglesia Católica, porque esa es la cosa que tampoco te enseña, ¿no? Que las universidades la funda la Edad Media, ¿no? O que si te dicen que la funda la Iglesia Católica, dicen, no, para perpetuar su poder. Así, lamentablemente, se le miente a los alumnos para engañar a la gente, para imponer la Biblia. Así se le miente a los alumnos. Esa es la versión protestante la que se enseña. Y bueno, los que son protestantes, ¿no? No es un ataque directo a los actuales protestantes. Ellos son más bien las víctimas de todo este sistema, ¿no? Las personas que hoy día son protestantes. Entonces no dicen, no, son víctimas, no son culpables en primer lugar. Ahora, si ellos se mantienen ¿no? Es otra cosa. Pero dice así, acá estamos en el mundo del conocimiento, entonces nos dice, ojo, la Universidad de Salamanca, ellos enseñaban lo que enseñaba pues Eratóstenes, las dimensiones de la Tierra. Por eso dice, en base a la idea de Eratóstenes, ya, oye, Corón, ese viaje es demasiado largo.
Y como que Colón no hacía caso a los estudios de Eratóstenes, más bien. Y si hablamos de dar una vuelta al mundo, quiere decir que es un redondo, es una esfera, es una figura geométrica, ¿no? Sólida, no es un plano, no es geometría plana, no es un plano. En un plano no se da la vuelta. Ese es absurdo que los profesores de geografía no se dan cuenta ni lo que dicen. Entonces dice, estaba demasiado lejos para hacer un viaje sin etapas. Eso es lo que dijeron los profesores sacerdotes de la Universidad de Salamanca, porque los sacerdotes eran los maestros de la universidad, los sabios, ocultos, no los ignorantes que persiguen a los científicos, nada de eso. En ningún momento fundamentaron, dice, su posición en base a lo que era la Biblia, ¿no? El libro de Irving tuvo un enorme éxito, claro, si es propaganda. Y la escena de la Junta de Salamanca en particular, a ver, ¿y cómo tuvo un enorme éxito? Sino que votaron a los profesores de las universidades del virreinato. ¿Tú crees que un profesor de la universidad, si hubieran mantenido los mismos profesores de la universidad, esto se hubiera propagado? No. ¿Qué tuvieron que hacer? Método lancasteriano británico. Votar a los profesores de las universidades, cambiarlos, meter presión política. Y entonces, por ejemplo, vemos en San Marcos que en la época de la República se enseñaba darwinismo social, es decir, racismo. Y uno de los profesores de San Marcos, ese será para otro videito, decía, soy enemigo de Jesucristo. En la Universidad de San Marcos, que funda la Iglesia Católica. ¿Cómo llegamos a un profesor de esa calaña, tan ignorante, que se declara enemigo de Jesucristo? ¿Cómo llega así a ser profesor de San Marcos? Y también ese señor era pues congresista de la República, como ya conocemos cómo son los congresistas de la República del Perú. Entonces, más o menos vamos entendiendo la historia. Entonces, claro, ¿cómo llega a pegar eso? Votemos a los profesores. De esa manera, los alumnos se crean cualquier tontería. De otra manera, no se puede haber hecho. Entonces, sí, el libro de Irving, por eso llamar independencia fue la destrucción de la educación de toda América. Nos volvió atrasados. El libro de Irving tuvo un enorme éxito y en la escena de la Junta de Salamanca en particular ejerció una fascinación irresistible, pese a que tuvo historiadores que señalaron que era una fantasía. Pero ¿y por qué no perduró la crítica? Perduró la mentira. ¿Por qué? Porque estaba apoyado por el poder político, lógico. Y el propio Irving declaró que solo una minoría sostenía que la Tierra era plana, en contra de la ciudad de Colón, pese a que los historiadores señalaron que era una fantasía, y el propio Irving declaró que solo una minoría sostenía que la Tierra era plana, en contra de las ideas de Colón. En contra de las ideas de Colón. Hasta, hasta eso, ¿no? Es tendencioso. Ahí está, Washington Irving. Este fue el mentiroso. Washington Irving. Su nombre, Washington. Dice bastante, ¿no? Triunfo de la tesis. A partir de Irving, otros autores fundaron el supuesto del terraplanismo medieval. A partir de Irving, otros autores abundaron. ¿De dónde sacaron prueba, libros para fundamentar algo así? ¿De dónde salieron otros historiadores? Pues claramente la historia es utilizada como un fin político, entonces no se llama ciencia histórica, ¿verdad? Eso ya no es más que política. A partir de Irving, otros autores abundaron en el supuesto del terraplanismo medieval. En 1834, el helenista francés Jean Antoine, o como se lee en francés, aseguraba que las teorías de la Tierra plana dominaron, ¿no? En 1834, decía este francés, recordemos que la masonería en Francia es brutal, ¿no? Dice, no, estos los que hicieron la Revolución Francesa, que mataron católicos todo lo que pudieron. Y dice, no, las teorías de la Tierra plana dominaron hasta el tiempo de Colón y Magallanes. Las teorías de eso se mentía.
Las teorías de la Tierra plana dominaron hasta el Colón y hasta Magallanes. E incluso después de las mentiras. Que hasta que los descubrimientos de Kepler, ah, sí, ¿no? Era el protestante Kepler. Newton, ajá, borraron estas ideas infantiles que los teólogos, católicos ciertamente, habían defendido como ortodoxas. Es decir, ¿en qué se asienta el ateísmo? En mentiras. Y con mentiras logran más ateos, como hoy día son mis colegas ateos, ignorantes. Yo le he dicho, como siempre digo, el ateísmo es fruto de la ignorancia. Y no sé si YouTube me bajará el video. Lenguaje de odio. No, estoy haciendo una crítica lógica, una crítica lógica. Se siembran mentiras, mienten y como lógica hay gente engañada que cree mentiras. En 1876, el químico norteamericano John William Draper declaraba en la historia del conflicto entre la religión y la ciencia. ¿Eh? ¿Conflicto entre religión y ciencia? Sí, ahí vienen estas mentiras, ¿ves? Religión y ciencia, conflicto, pelea. La religión por allá, la ciencia por acá. Ahí vienen las mentiras. En 1876, el químico norteamericano, protestantes, enemigos de España, enemigo del catolicismo, John William Draper, declaraba en su libro el conflicto entre la religión y la ciencia. De ahí viene la mentira. El gran problema de la forma terrestre fue resuelto por tres navegantes, Colón, Vasco da Gama y Magallanes. En 1894, el historiador Andrew White sostuvo, otro británico, 1824. Incluso después de que el viaje de Colón reforzase la idea de la esfericidad de la Tierra, la Iglesia católica aún estaba convencida de que la Tierra era un disco plano. Otras mentiras se iban diseñando, claro, desde nuestros enemigos protestantes masones. La idea del terraplanismo medieval se extendió a partir de la obra de Irving. ¿Y por qué los masones no salen a la luz? ¿Por qué son ocultistas? No, porque la Iglesia Católica nos persigue. Lógico, si te pones a engañar, a mentir por todos lados, ¿qué estás esperando? Y es que no que te están persiguiendo, sino que se tiene que hacer justicia. Y te escudas, estoy haciendo un juicio histórico, y te escudas pues en algo secreto. Para defender de sus tesis, los autores destacaron los testimonios de Lactancio y Cosmas. Para defender sus tesis, los autores destacaron los testimonios de Lactancio y Cosmas, considerándolos como plenamente ¿no? Considerándolos como plenamente representativos de las ideas dominantes de la Edad Media. O sea que San Agustín, nada. Santo Tomás, nada. El padre del método científico, el franciscano Bacon, nada. ¿Y? Pobre mi tocayo Bacon. Padre del método científico, abandonado. Y tú me dices que la iglesia está en contra de la ciencia, cuando el método científico, el padre del método científico, padre de la ciencia, es un franciscano. Mi tocayo, Roger Bacon. Entonces, ¿cómo vemos ahí? Considerándose como plenamente representativo. De esta forma, la creencia, o mejor dicho, la calumnia, la calumnia. Qué bien lo está diciendo National Geographic. Así no me bajarán mi videíto YouTube. La calumnia, lo dice National Geographic. O sea, la mentira, el delito de calumnia, el odio, el lenguaje de odio de esta gente, de que el medioevo vivía en una tierra plana, se convirtió en una historia apetitosa, que arraigó en el imaginario popular como la es política, como la enésima prueba del oscurantismo medieval.
Oscurantismo medieval. Claro, ahí están los ilustrados, iluminados, anticatólicos, ateos, masones, que están detrás de esta historia, ¿no? Injustamente, porque la Edad Media, porque en la Edad Media la tierra era redonda. Mira las calumnias en las que se ha vivido, en las que he vivido mis colegas, terriblemente. Así que esto da para mucho más y esperemos estar contribuyendo con ustedes el profesor Rogers Garboso en el curso de geografía, ya para mis alumnos de la academia y del colegio, ¿no? En el Perú. Muchas gracias.